Francis, ¿tú qué nos puedes decir? Que Carlos Julio esté ahora en libertad, de verdad, es un milagro de Dios. Casi 2 años. Casi 2 años en el helicoide. Si salió Carlos Julio, van a salir todos. Te amo. Te amo. Ahí lo vieron. Viene de un lugar donde el silencio es castigo y la incertidumbre rutina. Así entra a la iglesia La Candelaria en Caracas el periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas, quien fue recién excarcelado tras pasar 2 años presos, 21 meses arbitrariamente en el helicoide, uno de los centros de detención más denunciados del país. No puede hablar mucho. El cuerpo aún carga ese peso del encierro, pero cuando se acerca a su esposa, no hay censura que alcance. Los abrazos, allí lo vieron, y 2 palabras: te amo. Ese instante, captado por NTN 24, por nuestro periodista Oliver Fernández, no es solo un reencuentro familiar, es la imagen del costo humano de la represión en Venezuela. Y hoy, quien sostuvo ese abrazo está con nosotros, nos acompaña la esposa de Carlos Julio Rojas, testigo del amor que resistió la cárcel, las rejas de la prisión y del país que aún espera justicia. Ahí está en pantalla. Bienvenida Franci Fernández, esposa de Carlos Julio Rojas. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola, bueno, súper, el gusto es mío. Esta vez porque voy a hablar con ustedes para darles la gran noticia que ya Carlos está en casa y no es como siempre para denunciar alguna falta o algo que esté pasando en el helicoide con Carlos Julio, sino para decirles que Carlos Julio ya está en libertad, que está en casa, que está bien y que bueno, mi corazón está muy inflamado de emociones, feliz, contenta, porque eso era lo que se quería. Y aquí en NTN 24, Franci, también estamos muy felices por ustedes, porque Carlos Julio hoy está en casa. ¿Cómo fue ese abrazo del reencuentro con tu esposo? Bueno, mira, fue muy confuso todo porque yo subí hoy a la visita. Ayer fue a la visita y no me la dieron. Ayer me dicen que hoy tenía visita, que cambiaron los días, etcétera. Luego voy hoy, llego y les digo, mira, pero de una vez consulten que de verdad tenga visita, porque la persona que me trae se tiene que ir y yo me tengo que quedar con la bolsa y el peso de todas las cosas y como me sucedió ayer. Entonces me dicen, sí tienes visita. Me confirman que tengo visita y me dicen que espere en la sala. Voy a la sala, pero se me olvidó en el carro llevar las llaves, pues dejar las llaves en el carro y me regreso. Cuando empieza a llover fuerte y voy nuevamente a la sala a esperar que me pasen a ver a Carlos Julio y se me acerca un funcionario y me dice, mira, no tienes visita. Yo ya iba a reaccionar de una forma negativa porque obviamente me estás diciendo que no tengo visita. Y me dice, no, lo que pasa es que ahora la visita la tienes que hacer en tu casa. Su esposo va en camino para allá. Su esposo ya va en camino a tu casa y yo, bueno, me quedé en shock, paralizada, o sea, no lo podía creer porque he visto durante todos estos días excarcelaciones, pero la verdad es que las únicas figuras que habían salido era el señor Biello Pirelli como periodista y político, al igual que Enrique Márquez, pero 21 periodistas que seguían presos. Hoy vemos que como que se les abrió la puerta a todos los periodistas. Y de verdad estoy muy emocionada, muy agradecida con ustedes, con los medios de comunicación, con la ONU, con Amnistía Internacional, con todas las personas que sumaron para que esto se hiciera realidad. Yo estoy totalmente y profundamente agradecida y comprometida con ustedes porque la libertad de Carlos Julio significaba la libertad de todos los periodistas. Para mí, yo lo podía ver así. Carlos Julio es la voz de los que no tienen voz y los periodistas son la voz de quienes hoy no tienen voz en Venezuela. Entonces, te puedo decir que estoy emocionada, agradecida, muy contenta, muy agradecida con ustedes porque creo que la ventana que ustedes nos permitió o que ustedes permitieron abrir para todos nosotros, para los familiares que pasamos esta tragedia, fue una ventana muy importante.
fue la ventana de saber y de dar a conocer lo que estaba pasando con todos ellos allá adentro. Así que agradecida. Franci, una ventana que te digo sigue abierta porque aún hay en Venezuela muchos presos políticos tras las rejas. En recientes excarcelaciones vimos que las personas salían de prisión de manera clandestina. ¿Cómo salió Carlos Julio? Realmente también salió así. Salió así porque se supone que para hoy yo tenía una visita, yo estoy esperando allá para pasar y ya Carlos Julio estaba en la casa, estaba esperándome en la puerta de la casa porque en la casa no quedó nadie. Y cuando yo me voy al helicoide apago los teléfonos. Obviamente en el momento que Carlos presuntamente me llamó, yo ya iba camino al helicoide y él venía en camino para la casa. Lo que quiere decir que los dos nos cruzamos en el camino. Entonces lo que quiere decir que sí fue, al igual que todos los demás, los llevaron a su casa, al igual como hicieron con todos los demás presos que ya están en libertad. Y bueno, nada, seguir luchando por los que siguen allá adentro, que deben salir, deben recuperar su libertad, porque al igual que Carlos Julio también son inocentes. Ahora, ¿cómo está Carlos Julio? Lo vimos muy contento, por supuesto, en su reencuentro contigo, pero no quiero dejar de preguntarte por su salud física y mental. ¿Cómo está él? Está muy fuerte, está muy orgulloso. Y bueno, lo que me dijo fue, no lograron doblegarme. Yo tengo dignidad y la dignidad me hizo libre. Eso fue lo que me dijo Carlos Julio. Y nada, está bien de su juicio, está bien físicamente. Bueno, hay que ir al médico, sí hay que ir al médico porque hay unas patologías ahí que hay que revisar, urge llevarlo al cardiólogo. Yo tuve mañana se cumplen 21 meses. Si Carlos no fuese salido hoy, mañana fuese cumplido 21 meses en el helicoide y 21 meses pidiendo un cardiólogo que nunca llegó. Entonces, bueno, nada, me toca a mí mucho mejor. Yo lo llevo al cardiólogo que yo quiera y nada, mañana, luego de ir al tribunal, va a ir conmigo al cardiólogo, con el favor de Dios. Franci, vale la pena hablar sobre quién es Carlos Julio Rojas en su comunidad, en su barrio. ¿Por qué ganó tal reconocimiento que por supuesto ha incomodado durante años al régimen de Venezuela? Un luchador social, un defensor de derechos humanos, un periodista íntegro, un periodista que solamente sabe hacer su trabajo como periodista y es lo que ha hecho por mucho tiempo, alzar la voz por los servicios públicos, que en Venezuela no es un secreto que están caóticos. ¿Qué ha hecho él? Enfrentar a colectivos armados en el centro de Caracas solamente porque, bueno, han invadido propiedades, apartamentos, locales comerciales. Eso era todo lo que había hecho Carlos Julio. Hoy veo un Carlos Julio fortalecido, veo un Carlos Julio convencido de que lo que hasta ahora venía haciendo, que era su trabajo, no le hacía daño a nadie. Esta es la prueba de que Carlos Julio no es un delincuente, está en libertad porque es inocente y porque no había de otra, tenían que liberarlo. Durante estos meses, por supuesto, de detención ilegal, vimos múltiples muestras de afecto de la gente. Se ha ganado, por supuesto, el cariño de conocidos, de extraños, Franci. Es un líder social, es un líder social que ha trabajado por la comunidad, por los vecinos, que los ha ayudado a través de sus redes sociales, porque siempre lo digo, las armas con las que Carlos Julio ataca son las redes sociales y eso no es una arma. Informar no es delito. Publicar un tuit y decir que en la calle X no hay agua no es un delito. Publicar un tuit y decir que en la Candelaria se fue la luz no es un delito. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Trabajar conjuntamente con la comunidad. Carlos Julio hace esas denuncias porque la comunidad lo busca, lo llama y le da la información y el que hace simplemente los ayuda. ¿Cómo? Alzando la voz. Dijiste que mañana deben ir al tribunal y es importante recordar que Carlos Julio, al igual que muchos presos políticos en Venezuela, no gozan de libertad plena. ¿Qué sigue en el proceso judicial de Carlos Julio? Bueno, mira, sí, medidas cautelares, tiene medidas cautelares. Recordemos que Carlos Julio ha estado preso en 5 oportunidades, 3 judicializadas, en las cuales también tuvo medidas cautelares en su momento.
Y nada, te puedo decir que no es una libertad plena, pero se va a luchar para que sea una libertad plena, se va a ir a tribunal, se va a juramentar su abogado y vamos a aclarar toda esta situación. Por los momentos está en casa y de verdad eso es, yo honestamente sí tenía mucha fe, pero claro, siempre tú dices en qué momento va a llegar. ¿En qué momento va a llegar a casa? ¿En qué momento lo van a liberar? Lo decía anoche, lo hablaba con su mamá. ¿Cuándo lo van a liberar? O sea, porque se hablaban de 400 liberaciones, pero en esas 400 liberaciones no estaba ningún periodista, no estaba un defensor de derechos humanos. Ayer lo dije en otra entrevista, hoy parece que sí están los defensores, que sí tomaron en cuenta a los periodistas. Y nada, pues mira, seguir trabajando por este país, seguir luchando por alcanzar la estabilidad. Aquí necesitamos estabilidad emocional porque siento que todos los venezolanos necesitan hoy en día un psicólogo. Hemos venido de noticia en noticia, de altos y bajos, y es muy cruel lo que estamos viviendo. Entonces yo lo que te puedo decir es que Carlos Julio hizo lo correcto, hizo lo que hace un líder en su comunidad, trabajar por su comunidad, hacer lo que le gusta, que es hacer periodismo e informar mantener informada a la comunidad, no es un delito. Te puedo decir eso, defender al vecino que está siendo agredido por otra persona, que le están robando o que le están invadiendo su propiedad, eso no es un delito. Eso es algo más vale para felicitar a Carlos Julio, porque no todos lo hacen. Franci, ¿y la familia de Carlos Julio lo ha visto? ¿Cómo reaccionaron ellos a la noticia de su excarcelación? Muy feliz, muy contentos, todos lo esperábamos, no sabíamos en qué momento iba a pasar, pero pasó y gracias a Dios ese momento lo tenemos ahorita. Hay que seguir luchando, seguir trabajando y sobre todo por los que todavía quedan allí, que deben salir, todos deben salir, porque no es justo lo que estamos viviendo. Que así sea, Franci, que sean todos los presos políticos quienes recuperen su libertad. Es Franci Fernández, esposa de Carlos Julio Rojas, hoy liberado. Gracias por estar con nosotros. Una muy buena tarde para ti. No, gracias a ustedes y merecemos un país con justicia y con paz, de verdad. Necesitamos paz en Venezuela, necesitamos justicia, por algo se empieza. Así es. Gracias. A ti, gracias, gracias. Y el de Carlos Julio Rojas no fue el único caso de excarcelación que nuestro reportero en Caracas, Oliver Fernández, pudo acompañar hoy. También captó el momento de la llegada a casa de Nikmer Evans, politólogo, comunicador social venezolano, colega quien se reencontró con su familia tras salir del centro de detención del Helicoide ahí en Caracas. Las cámaras registraron ese primer instante de libertad, abrazos largos, rostros marcados por el encierro y el alivio además de volver a un lugar seguro después de una detención denunciada como arbitraria por organizaciones de derechos humanos. Un reencuentro sin discursos pero cargado de emoción. La imagen de una familia que resistió mientras él, Nikmer Evans, estaba preso por pensar distinto. Vean ustedes. Tú sí, ¿qué nos puedes decir tú, que eres la esposa de Nikmer Evans y que bueno... Gracias. Mira, bueno, sí, salí con medida cautelar. Y así, en medio de aplausos, ya lo van a ver, fue como recuperó su libertad Gabriel González. González, quien se encontraba detenido en la cárcel de Yare II, fue llevado a la libertad hoy. Recordemos, muchos de los presos políticos en Venezuela, una libertad condicionada. El comunicador social hacía parte del equipo de prensa de 20 Venezuela, el partido político de la Premio Nobel de Paz y líder por la democracia venezolana, María Corina Machado. Estuvo preso desde el 27 de junio del 2024. En total, su injusta reclusión fue de 1 año, 6 meses y 28 días. Y también se conocen las primeras declaraciones de Omario Castellanos, reportero excarcelado por el régimen venezolano. El trabajador de la prensa fue detenido el 16 de octubre del 2025. Estuvo en prisión durante 2 meses y 29 días tras ser acusado de los delitos de terrorismo,
traición a la patria e incitación al odio. Saludos a todos, estoy en libertad. ¿Tu nombre? Omario. Y es que al menos 18 de los 24 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela por motivos políticos han sido excarcelados hoy en medio de un proceso que ha estado marcado por la opacidad y la lentitud de las autoridades, pero también por la esperanza y el optimismo de los familiares. Estos trabajadores de la prensa, en su mayoría, han sido acusados de delitos graves y han estado injustamente tras las rejas. Es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, según llamado, para que todos salgan de ese encierro injusto. Este miércoles, 18 periodistas y trabajadores de la prensa han sido excarcelados, según confirmación de organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, que han podido verificar a través de los familiares o del propio contacto con estos excarcelados la materialización de estas medidas. Estamos felices porque esos colegas, después de muchísimo tiempo, pueden ver la luz del sol pues libre. Pero, por supuesto, no es una libertad plena, no es una libertad completa, que es lo que hay que seguir luchando y hay que seguir recalcando, que estamos en una situación pues de inestabilidad todavía para nuestros colegas que acaban de ver la luz del día en libertad, pero con condiciones. Sin embargo, alertan activistas de derechos humanos que no se puede hablar de libertades, pues hoy quienes han salido de estas prisiones están sometidos a procesos judiciales y bajo medidas cautelares. Y de sus familiares es que se trata de precisamente excarcelaciones, es decir, estas personas han salido con medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad. Entre esas destaca la prohibición de dar declaraciones públicas respecto a su caso. Eso no es una libertad completa. Mientras tú tengas ese tipo de medidas a cuestas, por supuesto, tú temes por que puedas volver a eso sea revertido, que en cualquier momento puedas volver a algún centro penitenciario. Pero además, desde estos gremios de prensa, se exige que sean excarcelados todos los que están tras las rejas, pues aún quedan 6 casos en distintos centros de reclusión que no han sido tomados en cuenta para este proceso, o al menos no hasta el momento. Mira, que son todos, no basta con los 18 que han liberado el día de hoy, que todavía nos quedan 6 hermanos periodistas y trabajadores de los medios que están presos, que jamás debieron haber estado presos, que pensar diferente, que informar, pues que ejercer el periodismo no es un delito en nuestro país. Y es que desde organizaciones de derechos humanos señalan que estos no pueden ser procesos selectivos, sino que deben garantizarse la libertad a todos los presos políticos. No se trata de excarcelar de forma selectiva a pequeños grupos, se trata de que se proceda a la liberación plena de todos los presos políticos, de esos de los que nuestra organización tiene conocimiento, pero todos esos de los que quizá ninguna organización de la sociedad civil en este momento tenga ningún reporte. Además, desde el Colegio Nacional de Periodistas señalan que debe continuarse trabajando en lograr condiciones para que se pueda hablar de una libertad del ejercicio de la prensa y la información, no solo a través de excarcelaciones, sino con la garantía de los derechos que hasta el momento han sido conculcados.